Saludos, estimados amigos y amigas, compatriotas todos. Esta noche vamos a tener otro programa más de La Voz Boricua y estarán con nosotros el doctor José Israel Alameda, catedrático del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Economía. Saludos, José Israel. Saludos a ti, a los radioescuchas que están por ahí, digo, a los que están viendo el video, radioescuchas no. Y ya, obviamente, a Francisco Jordán, claro. También tenemos con nosotros al doctor Francisco Jordán, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y presidente de la Asamblea Nacional Soberana del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Saludos, Francisco. Hola a todos, buenas noches. También, como siempre, nuestro director técnico, Freddy Vadillo, que gracias a él es que este programa puede realmente ir al aire para ser visto por ustedes. Bien, bueno, esta noche vamos a tener un programa muy interesante. Es un tema que ha tenido muchas repercusiones a nivel mundial, incluyendo los Estados Unidos, pero desafortunadamente en nuestro país de esto no se habla. Y nosotros hemos querido comenzar este programa, tal vez vamos a dedicar otros programas adicionales, porque el tema, como dicen acá en el barrio Caimital Bajo de Aguadilla, pique y se extiende. Es decir, es un tema sumamente amplio y me refiero al tema del pago de reparaciones por daños que algunos gobiernos le han infligido a poblaciones, ya sean de sus propios estados o de otros países, donde debido a distintas circunstancias se ha llevado a cabo actos de represión o de discrimen o de asesinatos o encarcelamientos injustos sin el debido proceso de ley. Y entonces ese tema es el que vamos a tratar esta noche. Vamos a empezar con él porque nosotros estamos promoviendo la creación de, ¿verdad?, de una toma de conciencia en distintos sectores de nuestro pueblo para comenzar a trabajar sobre este asunto. ¿Por qué? Porque el colonialismo, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, es un sistema que viola fundamentalmente los derechos humanos de los pueblos que han sido o están siendo sometidos a ese tipo de régimen. Y el nuestro es ese caso. Eso lo vamos a aclarar un poco más adelante con mayor información más precisa, pero vamos a comenzar mencionando algunos de los casos que se han dado históricamente. Uno de los primeros casos fue el de los japoneses americanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos arrestó sin justa causa y sin debido proceso de ley a todos los ciudadanos estadounidenses de origen japonés y los metieron en campos de concentración dentro de Estados Unidos. Estados Unidos hizo todavía algo peor. Durante ese periodo, secuestraron en Perú, porque Perú tiene una población bastante grande de emigrantes japoneses, y ellos secuestraron más de 2.500 ciudadanos peruanos de origen japonés que ya habían nacido en Perú y se los llevaron hacia Estados Unidos y los metieron en campos de concentración. Miren ustedes, con el propósito de tener los prisioneros para canjearlos por soldados estadounidenses que estuviesen bajo las reglamentaciones o el dominio militar como prisioneros de guerra por parte de Japón. Otro de los casos más famosos fue también el caso de la rebelión de los Mau Mau en África, donde Inglaterra masacró a gran parte de ese pueblo porque estaba luchando por la independencia de su país del dominio colonial inglés.
y los Mau Mau, los que sobrevivieron, los ancianos y sus descendientes, demandaron a Inglaterra, le ganaron la demanda e Inglaterra tuvo que pagar indemnizaciones por el colonialismo y la represión. También tenemos el caso de Argentina, que es un caso muy triste, donde bajo la dictadura y por órdenes de los Estados Unidos, la dictadura militar asesinó y desapareció a miles de personas. En el caso de Argentina, le inyectaban narcóticos a los prisioneros, los montaban en helicópteros o aviones y le amarraban pesos en los pies y como estaban prácticamente indefensos, los tiraban desde varios miles de pies de altura al mar. Y así murieron muchos de ellos, ¿verdad? Y entonces Argentina, cuando se acabó la dictadura, tuvo que pagar reparaciones también. Está el caso de Chile, el de Brasil, el de El Salvador y Haití, que es un poco diferente, el de África del Sur, y sobre todo el de los sobrevivientes del holocausto nazi en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese caso sentó precedente y es uno de los más famosos. Y yo le voy a pedir al compañero Francisco que nos hable un poco sobre algunos de estos casos que he mencionado. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Ramón. Bueno, antes de entrar en alguno de estas situaciones tan lamentables, hay que hablar de lo que lo causa, ¿no? De la causa de estos atropellos que va a dar margen eventualmente a unas acciones de reparación. Hay que entender que especialmente después de la Primera Guerra Mundial, y quizás antes, pero se agudizó ahí, los países de Europa decidieron repartirse África. ¿Ya? Repartirse África para colonizarlo. Y la situación del colonialismo, desde hace más de 500 años, desde que los europeos encontraron lo que luego vino a llamarse América, ¿no? Muchos países han sido ocupados, han sido despojados de sus materias primas y sobre todo han sido despojados de su dignidad como seres humanos, ¿verdad? Esto está evidenciado. Ya la mayor parte de las colonias ha desaparecido, excepto Puerto Rico y alguna otra isla por ahí pequeña, pero todavía se practica lo que se llama el neocolonialismo, que tiene más una influencia de dominar la economía de los países, ¿no? Bueno, hay que entender que este tipo de situación ha tenido diversas soluciones, ha tenido diversos enfoques según el cambio que ocurre en el país que ha sido agobiado por ese atropello. Por ejemplo, podemos hablar de la situación ocurrida en Argentina, en Chile, donde después de una dictadura adviene un gobierno un poco más liberal, algunos le llaman democrático, bueno, pues no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero obviamente un gobierno anti-dictadura. Y se crean unas comisiones especiales que examinan la situación que ha producido esto, pero eso no ocurre porque sí, eso ocurre porque hay personas que han sufrido, familiares o los mismos sobrevivientes de estos atropellos, que inician unas acciones de denuncia, que inician unas acciones de presión popular, que inician unas acciones hasta de demandas. Y entonces, en algunos de estos países como Argentina y Chile se crearon unas comisiones especiales que examinaron las consecuencias de esto y empezaron a hacer presión sobre el gobierno, el nuevo gobierno, y se aprobaron leyes que permitieron las reparaciones. Esa es una instancia. Pero hay otra instancia donde el país que provoca estos atropellos, en este caso, digamos, el Reino Unido, por ejemplo,
Estados Unidos, por ejemplo, ha recibido también esa presión popular, esa presión a través de diversos demandas, y entonces ese país cambia la política, cambia su política atropellante y entonces crea unas leyes. Esto es bien diferente porque en un caso hay que esperar a que cambie el régimen para que pueda haber algún tipo de acción de reparación. En el otro caso es por la presión interna que se logra sobre el gobierno, el mismo gobierno o la corte, las cortes, en el caso de Estados Unidos, deciden que sí, que hay que reparar en el caso de los japoneses, por ejemplo. Bueno, quisiera, por ejemplo, señalar algo. En caso del Reino Unido, después de que el gobierno lo negara por mucho tiempo y asumiera la actitud de que eso le corresponde ahora al nuevo gobierno que se hizo cargo, ¿verdad?, del poder en Kenia principalmente, le corresponde eso. El nuevo gobierno cambió la política de momento y llegó a un acuerdo extrajudicial. O sea, fíjense que esto de las reparaciones se logra por diversas vías, ¿verdad? El canciller británico, por ejemplo, William Howe, pidió disculpas, ¿verdad? Y mediante ese acuerdo extrajudicial se intentó reparar mediante un acuerdo económico principalmente a las familias que habían sido objeto de habían sido torturados, maltratados durante la década del 50, ¿verdad? Recuerden que los Mau Mau, que es la tribu principal de los kenianos, tuvieron una guerra, ¿verdad? Una guerra, y los Mau Mau no eran nenes de teta tampoco, ¿verdad? Cometieron atrocidades, pero eran unas atrocidades en respuesta a lo que había cometido el gobierno británico. Así que voy a dejar eso ahí para que Israel añada otros comentarios. Sí, Adelante, adelante, José Israel. sí, mira, esta cuestión de la reparación de agravios es sumamente importante. Nosotros los economistas que yo trabajamos precisamente con la reparación de agravios aquí en el lucro cesante de las leyes locales, sabemos precisamente y estimamos, tenemos metodología para estimar los daños que una persona puede infligir, inclusive a la moral, a la privación de la libertad, a la privación de las compañías con otras personas. Recientemente yo acabo de hacer un estudio de esta naturaleza. Si usted coge esto y lo amplía al nivel de sociedades, ¿verdad? Y especialmente casi siempre se da dentro del marco de los países imperiales que han atacado, han tenido colonias, y a veces para mantener la disciplina, entre comillas, que quiere el imperio, pues cometen atrocidades de las peores del mundo. Recientemente, hace unas par de semanas, para que usted vea hasta dónde llega todo esto, la Iglesia Católica, a través del Papa Francisco, visitó a Canadá. Si ustedes se acuerdan, él visita a Canadá para solicitarle disculpas a una serie de una tribu india, porque los católicos cometieron crímenes y atrocidades contra niños y contra la moral, la integridad, la dignidad de ese pueblo. Y obviamente, claro, va y solicita disculpas, y yo le digo, ¿y dónde está la reparación de agravios? Que tiene que monetariamente brindar el apoyo. De hecho, en los Estados Unidos igualmente, Bill Clinton, cuando entra en su primer año como presidente de los Estados Unidos, le solicita disculpas al pueblo de Hawái. Hawái es un estado, pero recuerden que una serie de misioneros llegaron allí y sacaron a una reina que era la que mandaba en ese país. O quiere decir que, claro, aquí no sé si hubo una reparación de agravios del pueblo hawaiano, especialmente a los descendientes autóctonos de Hawái. Pero esta situación se da una y otra vez.
la esclavitud, cuando nosotros veamos aquí todas las reparaciones, la información que hay de los Estados Unidos y de los trabajos que se han hecho en Estados Unidos y en el Reino Unido, tenemos la solicitud de reparación de agravio en los Estados Unidos. Tenemos gente que también solicita en el Reino Unido, los países de África solicitándole, los países del Caribe, Haití, el Caribe que habla inglés, ¿verdad? Anglófono, como se llama, y en los países del CARICOM solicitando a Inglaterra y a Estados Unidos reparación de agravio por esclavitud. Así que todo esto no es nuevo. Es importante que nosotros sepamos lo siguiente, que quiero también tomar en consideración lo siguiente. La ONU, por ejemplo, en 1989 crea una subcomisión de prevención de discriminación y protección de las minorías y lanza una serie de cosas que a mí me parecen muy importantes que nosotros sepamos. ¿Cuáles son las diferentes? El informe que crea en 1989, ellos le llaman un relator especial, se contrata como una especie de perito, y este perito establece unos principios y unas directrices para lidiar con los principios fundamentales que deben enmarcar esta reparación. En primer lugar, hay diferentes formas de reparación por su alcance y contenido que pueden incluir reparaciones monetarias, pero también reparaciones no monetarias, becas, programas, tratando de equiparar el gap que genera, la diferencia entre riqueza que se generó. Segundo, que tiene que haber una restitución de devolver a las víctimas de una situación de violación de esos derechos humanos y civiles a unas normas de un derecho internacional y que lo eleve al grado que debería de estar. O, en otras palabras, que si yo soy un discriminado y por esa razón tengo $1,000 de ingreso y debía haber tenido 3,000, y estoy dando un ejemplo sencillo para que lo entiendan, pues entonces aquí tiene que haber una reparación a mi persona de una diferencia de $2,000 adicionales, ¿verdad? Que se restituya por todo el sentido la libertad y el disfrute de los derechos humanos a la sociedad, a la comunidad. Una distinción de la identidad, respeto a la vida y a la familiar y a la ciudadanía, y el regreso a su lugar de residencia si ese fuese el caso. También, como tercer punto, las indemnizaciones han de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación. Significa que tú vas a tener, obviamente, está claro, si la violación fue mucho mayor, pues el agravio y el pago debe ser mucho mayor. Recuerde que puede ser monetaria y no monetaria. Que hay muchas cosas más, ¿verdad? Que están aquí que no estoy eliminando detalles. La rehabilitación, como cuarto punto, la rehabilitación incluye también atención médica y psicológica y también brindarle apoyo de los servicios jurídicos y legales y a servicios sociales que necesita la víctima. Como quinto punto, la satisfacción debe incluir una gran variedad de medidas, desde la adopción, que cesen las violaciones, hasta que se revelen también verdades. Verdades significa que pudieron haber dicho, mira, los mamás fueron unos terribles sinvergüenza y le cortaron la cabeza a muchos. Sí, pero eso es cierto, pero también ustedes hicieron esto y esto y esto, atrocidades. O sea, tiene que haber una transparencia en la información para tratar entonces de que se eliminen todos esos elementos que confundieron la sociedad, ¿verdad? Las demás sociedades en términos del media tours que dieron. Y lo último, para terminar, ¿verdad? Para no seguir con esto, que se garantice que no se habrán de repetir nunca más medidas que lleven al discrimen, a la prohibición de la disfrute de la vida y de la sociedad
tanto de la generación presente como de las generaciones futuras de esa sociedad. Hay muchos detalles, obviamente, pero creo yo que esto condensa la información que las Naciones Unidas tiene y que requiere para mantenerse en el esquema de la reparación de agravios, que tiene que contener los principios fundamentales para establecer una base de esta reparación. Muchas gracias. Nos vemos después. ¿Cómo no? Gracias, José Israel. Hay algunas cosas que debemos aclarar también, añadir a lo que ustedes han planteado. Y una cosa es el hecho de que la mayor parte de estos delitos que se consideran delitos de lesa humanidad han sido producidos por potencias imperialistas y a la vez colonialistas que han intervenido en la mayoría de los países del mundo de una manera brutal, ocupando esos países militarmente, estableciendo regímenes militares de opresión y luego masacrando a esos pueblos. Ahí, en el caso que hablamos de Argentina, parte de eso fue lo que ocurrió, y en el caso de Chile, en el caso de Brasil, en el caso de El Salvador, en el caso de Colombia, que todavía no se ha planteado, pero Colombia, como ha tenido un cambio de gobierno y ya hay comisiones en Colombia que están tratando de sacar la verdad a flote de toda esa guerra del ejército colombiano en contra del pueblo, con los llamados falsos positivos, que eran personas civiles que los mataban, el ejército los mataba y le ponían uniformes de guerrilleros y los declaraban muertos en combate, y a esos soldados le daban entonces unas prebendas, le daban algunas comidas, algunas vacaciones adicionales, cosas así. Y hoy día muchos de esos soldados, porque yo lo vi recientemente en internet, muchos de esos soldados están declarando públicamente todos los delitos, los crímenes que ellos cometieron y quienes los mandaron a cometer esos delitos, es decir, los oficiales que los mandaron a cometer esos delitos. Y en el caso de América Latina, que ha sido una cosa de mucha recurrencia, hay un instigador mayor que es el que se oculta detrás de todos esos ejércitos represivos, que son los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, los Estados Unidos establecieron en la década del 70, más o menos, 70, 80 y pico, lo que se llamó el Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor era precisamente orientación y preparación, ¿verdad?, a los militares de alto rango en Argentina, en esos países. Los llevaban a la Escuela de las Américas, que es una escuela nefasta, donde le enseñaban técnicas de tortura, unas cosas horribles, ¿verdad? Eso que se llama el ahogamiento con agua, ¿verdad? Que le tapan la cara a la persona con un paño y entonces le derraman baldes o recipientes de agua en el rostro para ahogarlo, y que no pueda respirar. Cosas así por el estilo, ¿verdad? O la llamada picana, que le ponían electricidad en los miembros, en los genitales, le ponían electricidad para obligarlos a hablar. Entonces, en ese caso no se pudo, en esos casos no se pudo involucrar a los Estados Unidos porque no había suficiente evidencia. Pero sí se involucraron a los militares de esos países y en el caso de Argentina específicamente, muchos de esos militares fueron presos. El caso me acuerdo del general Videla, que era el presidente dictatorial de Argentina, lo enjuiciaron, lo metieron preso de por vida y murió en la cárcel hace algunos años, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de cosas que son, como dije ya, delitos de lesa humanidad, nosotros los hemos sufrido aquí también con el sistema colonial impuesto por los Estados Unidos, porque de acuerdo a la ONU, el colonialismo implica violación de los derechos humanos. Y los Estados Unidos, que se cantan como los campeones de derechos humanos a nivel mundial, a nosotros nos violan nuestros derechos humanos todos los días, manteniendo aquí un régimen colonial que ha sido declarado ilegal por las Naciones Unidas. Entonces, vamos a ampliar un poco más los comentarios. Quisiera que se pudiera analizar un poco el caso de los japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y el caso de los judíos en Alemania como consecuencia de el partido de Adolfo Hitler, ¿verdad? De los nazis, que no solamente cometieron esos crímenes contra los judíos, aunque los judíos han sido los únicos que han reclamado, pero lo cometieron también contra propios ciudadanos alemanes que no estaban de acuerdo con el régimen nazifascista de Adolfo Hitler. Entonces vamos a ver algunos comentarios sobre eso. Francisco, lo que quieras decir. Sí, sí, sin duda. Y es muy importante lo que acabas de decir, porque hay unas diferencias grandes. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, o el Reino Unido, mejor dicho, el caso que se lleva, que fue negado y renegado por el gobierno, eventualmente se descubren unos documentos que comprobaron que la política oficial de ese gobierno, del gobierno del Reino Unido, era esa. Era atropellar y violar los derechos de estos africanos. E incluyeron, se logró evidenciar que incluía en la política oficial la castración, las violaciones sistemáticas que muchas mujeres la hacían con una botella. No era una violación física, era una violación con un instrumento que le causaba, por supuesto, un daño interno a la mujer. Palizas, e incluso se obligaba a la persona a cavar su propia tumba. O sea, era una cosa terrible lo que había. Hay un individuo que sobrevivió, él cavó su propia tumba, lo dejaron ahí por muerto y él sobrevive y luego testifica sobre eso. Estaba castrado, totalmente con muchos problemas psicológicos. O sea, esas personas sobrevivieron y llevaron ese caso. O sea, eso se evidenció mediante documentos. Ahora, el caso de eso en el Reino Unido, pero el caso de los japoneses es todavía, para nosotros que tenemos esa relación cercana con los Estados Unidos, es una cuestión casi incomprensible. O sea, revela la naturaleza de la sociedad americana, una sociedad racista, una sociedad llena de prejuicios, una sociedad que hace lo que sea por defender los intereses, sea lo que ellos decidan, los intereses que quieran defender. Entonces, ese discrimen por raza se da de tal manera que nosotros pensamos en Franklin Delano Roosevelt como el creador de Nuevo Trato, como el creador de la solución, ¿verdad?, de la situación económica que había en la depresión, de programas sociales que iban dirigidos a los pobres, etc. Fue Franklin Delano Roosevelt quien dio la orden de crear los campos estos donde se apresaron a estos 120,000 japoneses o ciudadanos americanos que eran descendientes de japoneses, porque la mayoría eran ciudadanos americanos. Fue ordenado por Franklin Delano Roosevelt en 1942. Y esas personas estuvieron 3 y 4 años privados de su libertad, sin juicio, sin cargos, porque no tenían ningún cargo, solamente estaban allí como sospechosos. Y estuvieron 3 años en esa circunstancia. Entonces usted dice, bueno, pues, tuvieron 3 años en esa circunstancia, pero eso no fue lo único. O sea, a consecuencia de eso, eso tuvo unos efectos devastadores
en esa comunidad. Todos se les obligó a vender sus propiedades, sus casas, sus terrenos y sus propiedades personales. Y lo tenían que hacer rápidamente porque le dieron unos días nada más para hacerlo y después iban internados en esos campamentos. Así que ese fue un efecto. Esos campamentos estaban rodeados de alambre de púa, no podían salir de ahí. Hubo muertes porque algunas personas trataron de escapar y la orden era: el que trate de escapar, le disparan sin contemplación. Ahí no había ningún tipo de derecho civil, ningún tipo de derecho humano. Eventualmente, y esto es lo importante de esto, se crea una comisión de reparaciones. El Congreso logra aprobar esa ley que culmina con el Acta de Derechos Civiles de 1988, y en esta se autorizó, el Congreso autorizó al presidente a pedir perdón y a indemnizar por 1.2 billones de dólares, 1.2 billones de dólares a los japoneses americanos que fueron encarcelados en Estados Unidos sin justa causa. Fíjense que eventualmente Ronald Reagan le toca pedir perdón, ¿verdad? Se disculpa en 1988 y se hace la repartición de ese dinero. Ahora, miren el paralelo que hay con Puerto Rico. Cuando los Estados Unidos invaden a Puerto Rico, lo primero que hacen es devaluar la moneda. Devaluan la moneda y crean una moratoria en las deudas. Eso tiene un efecto en la economía de Puerto Rico y en las personas que fueron afectadas por esa política. O sea, aquí no se trata de que los encarcelaron, pero hicieron exactamente lo mismo que hicieron con los japoneses: devaluar la moneda. O sea, te quitaron de un cantazo y por un decreto la mitad de tu riqueza, y además no puedes cobrar las deudas. Se creó una moratoria. Por eso es que es importante que eventualmente nosotros los puertorriqueños pensemos en crear una comisión de reparaciones, que examine todos los efectos que ha tenido la presencia colonial de los Estados Unidos en nuestra patria, y que empiece a hacer los cálculos. Alameda, eso te toca a ti, hacer los cálculos de cuál es el monto de esa reparación. Hasta ahí llegó. Síguelo. Sí. Adelante, José Israel. Sí, siguiendo con esta misma línea que tú estás presentando, en Estados Unidos hay un economista muy importante con su esposa también. Él se llama Garrity, y su esposa, no me acuerdo, Peggy o Dolly, algo así, un nombre así, donde ellos han escrito un trabajo muy interesante. Él es un doctor en economía, graduado de MIT, de la prestigiosa universidad en Boston, y también tiene estudios en LSE, London School of Economics, ¿verdad? Y él tiene obviamente un libro muy bueno donde establece unas cosas que voy a señalar aquí como abstracto, ¿no? Luego podemos entrar en detalles. Pero es importante, él a través de sus presentaciones, que él ha trabajado con esta cuestión de las indemnizaciones o reparaciones de agravios, él en el ámbito político en Estados Unidos se crea una ley de la comisión para estudiar las propuestas de reparación para los afroamericanos y que se asocia obviamente a la esclavitud. Y se fue presentada por un representante, John Covers, demócrata de Missouri, y lo hizo lo presentó en el Congreso de Estados Unidos. Y por ahí se ha seguido presentando también el abogado Randall Robinson, que ha formado también igualmente una organización en estos sentidos. Pero importante aquí leerle lo siguiente, ¿no? El economista Robert Brown también afirmó que el objetivo final de las reparaciones debería ser restaurar la comunidad negra
a la posición económica que tendría si no hubiese sido objeto de la esclavitud y el discrimen. ¿Ves? Como ya yo había dicho, de los principios fundamentales. Y es de hecho este el principio mismo que tenemos nosotros cuando hacemos los estudios aquí localmente de lucro cesante y de esta naturaleza, que es que tú tienes, si hay un daño, yo causo un daño a Juan, yo tengo que restituirle el nivel de riqueza que él tenía antes de yo haber hecho el acto torticero. ¿Ves? Y esto es lo mismo que está presente, pero se estima ya el siguiente valor. El valor de la reparación justa debe estar, ¿verdad?, entre 1.1 billones a 4.7 billones. Esto significaría a los precios del 2000, ¿verdad? Esto habría que ajustarlo a los precios de hoy día. $42,000 por persona. Claro, persona estadounidense negro. Son al 2000, ¿verdad? Si se ajusta a los precios de hoy día, puede llegar a 200,000 por persona. Otras estimaciones también que ha realizado el doctor Garrity, que estaba hablando ahorita, proponen una cantidad sumamente mayor, ¿verdad? Y puede oscilar entre 14.2 billones a 17.1 billones de dólares. Esta reparación de agravios debe tener una metodología, y esa metodología es la que te lleva a estimar, como un estudio que hacemos los economistas que trabajan en lucro cesante, cuál es el valor que tú tienes que, la metodología que tiene que haber para estimar el valor de llegar a esa reparación, a esa diferencia, ¿verdad?, que tú hubieses tenido si no hubieses entrado, si los imperios, si la esclavitud no hubiese formado, con los daños que tienen que haberse pagado a esta gente, o debería de pagarse. Hay una cosa importante también que quisiera que Nenadich entrara. Yo no creo tan solo que en Estados Unidos hay que solicitar reparación de agravios a los grupos como los esclavos, pero creo que también los indios de Estados Unidos, que han sufrido la misma situación de discrimen, tortura, masacres, genocidas, de la situación de la intervención de estos imperios. Así que yo tengo un estimado, ¿verdad?, que lo hice a base de una metodología muy diferente de reparación de agravios, pero lo podría, por lo menos de esta manera. Deberíamos obviamente estimarlo de otra manera, pero ya mismo le voy a hablar de la cantidad de dinero y cómo yo lo hice, porque lo hago más macro, más que hacerlo a un grupo selecto. Recuerde que el daño a Puerto Rico es de la economía en total. Esto no es como una reparación de agravio de unos esclavos, que son mayormente a la raza negra, o una reparación de agravio a los indígenas, que también es otro grupo, y posiblemente el daño se vea más pequeño. El daño que yo estimo es a la economía en general. Y hay una metodología que yo creé y que ya mismo se la discuto a ustedes. Gracias, José Israel. Bueno, es importante esto que estamos planteando, ya ustedes lo pueden ver, porque parte de lo que se ha dicho, lo que dijo Francisco y José Israel, tiene que ver con nuestra situación colonial. Porque el colonialismo es, como dijimos anteriormente, un régimen que está prohibido por el derecho internacional. Entonces, nosotros queremos basarnos en hechos, no en opiniones, ¿verdad?, personales. Muchas veces las opiniones personales pues confunden a la gente. Pero miren, yo le voy a leer a ustedes ahora brevemente algunos de los postulados que establece la resolución 1514 Romano 15 de la ONU, que fue aprobada el 14 de diciembre de 1960 por la Asamblea General. Y estos postulados son esenciales, ¿verdad?, para que nosotros como pueblo podamos entender por qué razón
debemos de llevar a cabo eso que dice José Israel y Francisco, de crear una comisión de reparaciones para que el gobierno de Estados Unidos tenga que pagarle a nuestro pueblo una cantidad razonable, que ahorita José Israel nos va a hablar sobre eso, sobre el estudio que él hizo. Pero esta resolución dice, entre otras cosas, dice que reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones, incluyendo al nuestro, porque aquí se han llevado a cabo ya varios plebiscitos donde el pueblo se ha manifestado en contra del colonialismo, ¿verdad? Dice que los pueblos, ¿verdad? Que la ONU como tal dice que la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales. Es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales. Dice además que todos los pueblos del mundo tienen el derecho de libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Eso es algo que los Estados Unidos nos han negado a nosotros, porque los Estados Unidos nunca han respetado durante los 124 años que llevan aquí usurpando nuestra soberanía, nunca nos han reconocido o han cumplido con el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación. No solo eso, sino que lo han bloqueado. Sistemáticamente lo han bloqueado. Y lo han hecho ahora con el famoso plebiscito de Nidia Velázquez y de Raúl Grijalva, que no llegó ni a primera base, porque eso fue prácticamente, ¿verdad?, un bombito al pitcher, como se dice por ahí. Es decir, lo mataron antes de salir. ¿Ok? Entonces dice también que la falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia. Dice claramente. Dice también que a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, miren, independencia completa, no es libre asociación, que eso es un pacto neocolonial, a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional, algo que los Estados Unidos nunca hicieron aquí. Porque aquí nos metieron un montón de bases militares, usurparon nuestro territorio, metieron una base en Aguadilla de la Fuerza Aérea, una en Ceiba de la Marina, todavía queda en Buchanan la del Ejército de Estados Unidos, bases de comunicaciones ahí en Isabela, cerquita de aquí donde yo vivo, hay una base de comunicaciones y así sucesivamente, ¿verdad? Los bombardeos que hicieron en Vieques y en Culebra durante 60 años, maltratando a esa población, ¿verdad? Eso fueron cosas horribles. Entonces dice además, y esto es muy importante, miren, el número 5 dice, en los territorios en fideicomiso y no autónomos, y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia, deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas. Eso dice esa resolución, ¿verdad? Y la última, que es importante, dice, todos los estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y de la presente declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás estados, algo que los Estados Unidos hacen aquí todos los días, violando nuestros derechos, ¿verdad? Porque tienen aquí la Corte Federal, tienen aquí al FBI, tienen aquí cuanta cosa ellos se han imaginado para mantenernos a nosotros sojuzgados y sometidos, ¿verdad? La DEA, el ICE, qué sé yo qué, la patrulla esa de frontera, la guardia esa de fronteriza, todas esas cosas que ellos tienen. Y todo eso es violación de nuestros derechos. Así es que no solamente han violado nuestro territorio, que es parte de lo que José Israel va a hablar ahora, sino también todos nuestros derechos humanos. Y una cosa final es que el colonialismo crea problemas psicoemocionales en los pueblos que lo sufren. Y eso está amplia y vastamente estudiado y comprobado científicamente. Y eso también son daños adicionales que ellos tienen que reparar. Así es que voy a dejar ahora a José Israel para que nos hable sobre el estudio que él hizo, cómo él ha calculado precisamente, ¿verdad?, esos daños causados por los Estados Unidos a nosotros y el monto, la totalidad que él ha estimado sobre esa deuda que ellos tienen con nosotros, porque aquí nadie habla de esa deuda. Hablan de la deuda de nuestro pueblo con las corporaciones o los bonistas de Estados Unidos, de Wall Street. Es decir, para los efectos nosotros somos los malos de la película. Nosotros somos los deudores, los que debemos, los malapagas, los corruptos. Pero ellos no hablan de todas esas deudas que ellos tienen con nosotros y que nosotros queremos expresarlas públicamente para darle seguimiento a este proyecto de exigirle reparaciones al gobierno de los Estados Unidos. Adelante, José Israel. Vámonos, gracias. Mira, el colonialismo obviamente es un crimen a la humanidad. Fundamentalmente aquí tengo un trabajo de un profesor de la Universidad de Tennessee, en Knoxville, Tennessee, donde dice que la razón de ser del colonialismo es explotar lo físico, humano, los recursos de esa economía, todo en el sentido de recursos, incluyendo land, ¿verdad? El concepto land en inglés es un concepto más amplio que traducirlo como tierra. Es la tierra, el suelo, subsuelo, los minerales, el espacio físico, el espacio aéreo, ¿verdad? El land space, lo que llaman. Y lo que intenta hacer el colonialismo es tomar eso del país colonizado y, como él muy bien dice, para el beneficio no del colonizado, sino de precisamente del imperio. Que puede ser que en un momento dado lo que se haga beneficie a unos grupos o a dos, y usted diga, bueno, yo salgo bien en esta relación, mira qué chévere. Y eso es lo que están por ahí, le llaman happy colonial. Porque de alguna manera, pues, mire, recibo cupones, recibo aquello. Y ustedes se conforman con eso. Pero no estamos hablando de hecho. Como razón de hecho, este estudio de Garrity, de los esposos Garrity, William Garrity y su esposa, dice que las reparaciones no es ni los programas federales, ni los programas de cupones, ni los programas de Plan WIC, ni los programas que se hacen para los grupos minoritarios, Minority Afford y cosas así. No estamos hablando de eso. Es más allá, es violación de los derechos humanos, de que tú tomaste toda la capacidad humana que yo tengo para la toma de decisiones, la metiste en una caja y te la llevaste. Vamos a decirlo de esa manera. En ese sentido, pues cuando nosotros vemos, como muy bien dijo Ramón, ¿qué es lo que Estados Unidos ha hecho con Puerto Rico? Pues prácticamente tomar ese land space y tomar las decisiones nuestras. Mire, los Estados Unidos impuso a Puerto Rico, yo siempre empiezo diciendo esto para que la gente entienda, que no fueron derechos democráticos, que no hubo plebiscito, que no hubo elecciones, que no le preguntaron a los puertorriqueños. Primero la Corte Federal.
se impuso a Puerto Rico. Le preguntaron a algún puertorriqueño, hubo algún, no fue impuesta. Por lo tanto, las decisiones, ahora mismo se está discutiendo algo que sucedió en el muelle de Puerto Rico, ¿no? Tomaron a un líder de la Unión ILA preso. El muelle está controlado totalmente por leyes federales. Todo son leyes federales. Entonces, ¿y la tierra de dónde es? Pues de aquí. Entonces, ¿y quién le dio el permiso de tomar ellos? Pues nada, la Corte Federal. Aplican la ley Taft-Hartley. ¿Y cuál de los puertorriqueños dijeron? No, la ley Taft-Hartley no la aplican, se acabó. La ciudadanía americana, en el 1917, a través de la ley Jones, ¿hubo alguna elección libre? ¿Hubo algún tipo de referéndum? No. Se implantó el sistema monetario de ellos. ¿Hubo alguna petición a los puertorriqueños? ¿Quieren la moneda americana como dólar que circule oficialmente? No, tampoco. Y por ahí se ven las leyes de comercio interestatal, las leyes de cabotaje, las leyes de control de las comunicaciones, la televisión, el cable TV, las leyes de relaciones federales en el trabajo, las leyes ambientales, la aplicación de las leyes Sherman, Clayton, las leyes de monopolio, antimonopolio. Podemos tener una ley monopolio local, sí, la tenemos, pero las leyes que aplican fundamentalmente son leyes federales y no ha habido ninguna petición de referéndum, de solicitud, que ustedes quieren la ley, la quieren, no hay, que buenos son. Las leyes de banca y finanzas, leyes ambientales, las leyes de la EPA. Lo que pasó en el muelle allá en Salinas, que hay derrumbaron un mangle y todavía no ha habido una acusación ni del gobierno federal, ni nada de nadie, porque esa es la decisión de ellos. O sea, quiere decir que todo prácticamente, Food and Drug Administration igual. Cuando usted tiene y mira todo esto es una decisión unilateral que podemos decir que el imperio expropió de manera ilegal la soberanía del país. Porque, y todos no entienden que todas esas cosas que se dan fuera del marco de lo que cualquier nación del mundo libre puede decidir sobre esos asuntos. La ciudadanía, las leyes de comercio interestatal, cómo yo arreglo mi comercio, el espacio físico mío. ¿Ves? Puede ser que sea malo que lo haga, puede ser que sea bien, pero es mi decisión, no la decisión de ellos. Así que de forma ilegal e impropia, porque ese es precisamente el colonialismo, ellos expropian esa soberanía de ese pueblo. Y por lo tanto, toman de manera ilegal el espacio vital nuestro, en donde la tierra, el espacio físico, aéreo, el mar, los recursos marítimos, la zona marítimo terrestre, todo eso es unas decisiones dominadas por los Estados Unidos y que también dominan las decisiones de consumo interno, de cómo nosotros podemos consumir, ¿verdad? Todos esos recursos naturales que son nuestros. Cuando digo consumo, no es que usted se lo coma. Consumo es que yo vaya a mirar el yunque, por ejemplo. ¿Ves? Eso es consumo, pero esa decisión es de ellos también. O sea, de esa manera, lo que se hace aquí en el estimado mío, es decir, ¿cuánto vale ese land space? ¿Cuánto vale entonces ese espacio físico? Y una de las metodologías típicas que los economistas usan es lo que llama el income approach, el enfoque del ingreso. Aquí el ingreso no se ajusta a las definiciones típicas de ingreso, que es los salarios. Aquí el concepto de ingreso es ingreso macroeconómico, ¿no? El national income, como se llama, o domestic income, en este caso que utilicé. Hay una cifra importante de ese ingreso que aparece en el libro de Economía de Puerto Rico de Rafael de Jesús Toro, que por cierto, de hecho también por norteamericanos. Hasta la cifra la hacen los norteamericanos. Y en ese sentido, pues nosotros hicimos la metodología. Claro, no voy a entrar al detalle, pero cuando hacemos esta proyección, nos da que hay dos cosas que expropiaron, ¿verdad?
fundamentalmente las decisiones de consumo interno para los puertorriqueños. Y aquí la gente me dice, pero es que yo puedo ir al supermercado y consumir lo que yo quiera. Bueno, entre comillas, lo que yo quiera, porque los productos que están ahí los determinó el Food and Drug Administration, los determinó los supermercados, las relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos. Yo no estoy eligiendo libremente lo que yo voy a consumir. Me la impusieron las decisiones. Le dijeron, aquí es de esto que está aquí, del mundo, esto es lo que tú vas a consumir. Pues esa la decisión no es mía. Entonces, en términos del espacio land space, utilizando, nos da esta siguiente cifra. El valor total son 6.1 trillones, miles de millones. En términos del land space sería 4 trillones, y en términos del valor del capital humano y del consumo humano serían 2 trillones. Si sumas 4 más 6, estaremos hablando de aproximadamente 6 trillones. Fíjese que eso obviamente es fundamentalmente 60 veces más que lo que nosotros le debemos en la deuda, cuando era la deuda, porque ahora supone que se redujo, ¿no? Que eran 70,000 millones. Si nosotros estamos hablando de que se puede añadir hasta unos 50 millones en interés, eran 120,000 millones. Quiere decir que esa cifra es de trillones y es una cantidad astronómica. Y eso es lo que nosotros queremos. Claro, en español correcto se dice 6.1 billones, que no es el concepto de billions, porque hay una diferencia entre el sistema largo que utiliza Puerto Rico y el sistema corto que utilizan los Estados Unidos. Y eso a veces genera un menjunje, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice que el Producto Bruto de Puerto Rico es 70 billones. No se dice así, se dice 70,000 millones. Es otra medición, pero nada. Entrando en esto, queda claro de que aún bajo este esquema que yo utilicé aquí, podemos obviamente señalar también y podemos quizás mirar esto dentro de la metodología que han hecho otros economistas para estimar la reparación de agravios y que se asocia, porque hasta ahora obviamente estoy buscando esa información para ceñirme más a la metodología que utilizaron estos economistas y que a nivel internacional le ha permitido de que los países como ya vimos como Alemania, Reino Unido tengan que indemnizar. Hay a veces también que esta indemnización se hace sin método, ¿no? Dice, pues, el juez dice, páguese $1 billón ahí a los implicados. Y posiblemente también puede ser algo de eso, pero aún así podemos utilizar eso como parámetro para ver el marco en que nosotros estamos operando estas estimaciones. Pues lo dejamos por ahí. Gracias por la atención. Gracias a ti también. Francisco, ¿algunos comentarios finales que quieras hacer antes de cerrar el programa? Adelante. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo que tú quieras. Sí, mira, básicamente quisiera recalcar que además de la comisión que estamos proponiendo, que está proponiendo el Estado Nacional Soberano de Borinquen, es necesario una presión continua popular, una presión, unas denuncias, es necesario quizás hasta demandas y por supuesto estudios que avalen esos reclamos. A mí no me cabe duda de que el reclamo que se llevó en el verano, que logró la renuncia de Ricardo Rosselló, es una especie de reparación que el pueblo exigió por la dejadez de ese gobierno que ocasionó miles de muertes. Y esto está evidenciado. Fueron más de casi 4,000 personas que murieron por la dejadez del gobierno en atender las consecuencias, ¿no?, de los huracanes, etcétera. Ahora, ¿qué hay que investigar acá? Aquí hay que investigar, por supuesto, los daños del coloniaje. Los daños que ha ocasionado, como dijo
José Israel, la situación de colonización y toda la explotación de que hemos sido objeto, pero hay daños más específicos de políticas que han adoptado los gobiernos durante todo ese periodo, el gobierno colonial, que ha ocasionado daño. Por ejemplo, el uso de la gente naranja. El uso de la gente naranja de 1956 a 1968 está evidenciado que en Mayagüez, en Cabo Rojo, en Guánica, en Las Marías, en un sinnúmero de pueblos, se utilizó el agente naranja como herbicida. A la misma vez que se estaba utilizando como arma en la guerra de Vietnam. O sea, eso es una cosa inaudita, pero aquí se utilizó como herbicida. Y la consecuencia que eso tiene, que tuvo y que continúa teniendo. La esterilización masiva entre 1930 y 1970, que ocasionó que el 33% de las mujeres de Puerto Rico fueran esterilizadas, algunas sin saberlo. Esa política fue por una ley que aprobó en 1937 Blanton Winship. Es una política de esterilización de mujeres de puertorriqueñas. Eso la gente no lo conoce. O sea, se aprobó una ley para eso. La experimentación con las píldoras anticonceptivas en los años 50. Se usaron las mujeres de Puerto Rico como conejillos de India, ¿no? Para probar las píldoras anticonceptivas y las consecuencias que eso ha tenido. Obviamente la persecución política contra los independentistas, que hubo un caso muy notorio, el caso de Noriega versus Hernández Colón, que fue la situación de las carpetas, y por lo cual se indemnizaron. El tribunal concedió una indemnización que no mucha gente aceptó. Yo, por ejemplo, no lo acepté. Y no es de extrañar que gente no lo acepte, porque como tú concederle, mira, tú me causaste daño, pues está bien, repáramelo con dinero. Eso no se repara con dinero. ¿Ah? Eso mismo hicieron las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Nunca aceptaron las reparaciones monetarias a consecuencia de las desapariciones de los argentinos que murieron, ¿verdad? Porque era aceptar que está bien, pues desaparecieron, págame por eso. No hay manera, no hay manera. El caso de las carpetas ahora se convierte en un carpeteo electrónico. O sea, nosotros estamos siendo vigilados a través de la internet, en las manifestaciones, a través de los drones estos que envían para que nos retraten, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y lo que mencionaste ahorita, Ramón, el efecto del bombardeo en Vieques y Culebra, que todavía tiene consecuencias en la cantidad de casos de cáncer que ocasiona ahí, el daño ambiental. O sea, todo esto tiene que ser objeto de una investigación y esa comisión de reparaciones tiene que entrar en esos detalles. Gracias. Gracias a ti también, Francisco. Bueno, compañeras y compañeros, ya estamos aquí al punto de un poco pasados de la hora. Yo no voy a hacer muchos comentarios finales, solamente señalar, ¿verdad?, lo que ya hemos dicho anteriormente, que hay que profundizar en estos estudios, todo eso que ha señalado Francisco, lo que señaló José Israel. Hay otros daños adicionales, como ya yo señalé anteriormente también, que son daños, por ejemplo, psicológicos y emocionales que crea el propio sistema colonial en todos los ciudadanos, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa que no se ha estudiado aquí y que amerita ser estudiada es la alta incidencia de violencia social que hay en nuestro país. Los Estados Unidos, que son la potencia más poderosa del mundo, no pueden detener el narcotráfico en una isla tan pequeña como la nuestra. Y ellos tienen todas las agencias que se supone que velen y protejan nuestras costas y a nuestra gente. Y entonces uno llega a pensar, ¿no será que hay algún tipo de arreglo, de complicidad entre unos y otros, ¿verdad? Entre los federales y las mafias que tienen los negocios del dispensar drogas, ¿verdad?
aun cuando se estima que lo que entra aquí en la isla, que se queda aquí para el consumo interno, es una parte mínima de lo que entra y sigue para los Estados Unidos o incluso para Europa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que esa nación tan poderosa no pueda detener ese flujo de droga? Esos son daños también que ellos nos están causando a nosotros, porque hay otros países en América Latina, por ejemplo, El Salvador, que ha establecido unas políticas sumamente agresivas y serias en contra de las gangas que se dedican al crimen organizado. Y lo han disminuido significativamente, ¿verdad? Entonces, esos son daños que nosotros también tenemos que contabilizar, porque las muertes que hay aquí diariamente, semanalmente, precisamente por ese trasiego de drogas ilegales y de dominación de los puntos, eso es parte de la responsabilidad fundamental del gobierno de los Estados Unidos, que no cumplen con esa responsabilidad, ¿verdad? Todas esas cosas todavía meritan ser estudiadas y agregadas ¿verdad?, a las cantidades que los Estados Unidos le deben a nuestro pueblo. Y sobre todo una cosa que dijo José Israel ahorita, cuando mencionó la lista de las cosas importantes que hay que concluir, es el hecho de que el colonialismo es un delito internacional. Y como parte de esas negociaciones con los Estados Unidos, ellos tienen que comprometerse a traspasar los poderes soberanos que nos han conculcado a nosotros, a nuestro pueblo. Y que aquí se establezca un nuevo gobierno que no puede ser el gobierno colonial, porque el gobierno colonial ha sido cómplice de todas estas cosas. Así es que lo vamos a dejar por aquí esta noche, y para la próxima semana, si vemos que, ¿verdad?, que es necesario, pues vamos a hacer un segundo programa sobre la cuestión de reparaciones y para informar y educar más al pueblo. Así es que hasta luego, compañeros y compañeras.